Saludos, estimados estudiantes del segundo año. Les habla su docente, la profesora Karina Poveda. Espero que todos se encuentren muy bien de la mano siempre de Dios Todopoderoso. En este momento vamos a hablarle un poco sobre el objetivo número 3 de Historia Universal titulado Guerras Mundiales, segunda parte. Recordemos que la vez anterior le hablé de lo que era la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, sucedida entre 1914 y 1918. En esta parte le vamos a hablar un poco sobre los conflictos bélicos que se originaron en Europa y que trascendieron hacia África, hacia Asia y hacia América, producto en gran parte de el liderazgo de Adolf Hitler y de Benito Mussolini en Italia. Asimismo, a raíz de esta, se generó lo que se llamó la Guerra Fría, la cual culminó con la caída del muro de Berlín. A continuación, hablaremos un poco más de la temática. Para los años 20 existía, de cierto modo, una paz a nivel mundial, específicamente en Europa. Benito Mussolini era un italiano el cual organizó las llamadas camisas negras. En 1922, él entró a Roma y el monarca para aquella época le entregó el poder, estableciéndose allí un régimen fascista. Para 1927, la incorporación de Alemania a las sociedades de naciones, la cual permitía que no se diera conflictos de guerra entre los países europeos. Asimismo, para 1928 se dio el pacto de Briand-Kellogg, en el cual los países europeos renunciaron a la guerra, fomentando lo que era la paz. Para 1929 hubo una depresión económica, la cual surgió primero en los Estados Unidos. Esta depresión se debió a que existía gran cantidad de producción desde el punto de vista agrícola e industrial, la cual los mercados no era almacenada y no salían hacia los mercados, influenciando, por supuesto, la baja en las economías mundiales. Y para este mismo año se desplomó la bolsa de Nueva York, lo que se conoció como el Jueves Negro. Para 1932 hubo 30 millones de desempleados en Estados Unidos y Europa a raíz de esta depresión económica. Y para 1933 llegó al poder Adolf Hitler, convirtiéndose en el canciller de Alemania, y para 1934 se convirtió en el presidente de esta república, llegando al poder con el partido nazi. La Segunda Guerra Mundial se desarrolló en 1939 hasta 1945. Recordemos que hubo una serie de causas, entre ellos la inconformidad con el Tratado de Versalles por parte de Italia y Alemania, específicamente Alemania, pues la población estaba enardecida debido a que ese tratado iba en contra de los intereses del país. Cuando digo en contra de los intereses del país, era que el país tenía que pagar grandes sumas económicas y reponer a todos los países en los cuales en la Primera Guerra Mundial se habían visto afectados, reponer y ayudarlos económicamente a mejorar. Asimismo, Italia, en vista de que al finalizar la Primera Guerra Mundial se cerró el Tratado de Versalles, no vio que quedó con gran cantidad de territorios, pues quedó de forma inconforme. Asimismo, otra causa de la Segunda Guerra Mundial fue el ascenso del fascismo italiano en 1922, como lo dije anteriormente, por Benito Mussolini, quien llegó al poder.
Asimismo, la toma del poder de Alemania por Adolf Hitler, lo cual ocasionó esta toma del poder la invasión de Polonia en el año 1939, siendo el detonante de la Segunda Guerra Mundial, pues Polonia era un país que había surgido en la Primera Guerra Mundial, y el cual estaba aliado con Gran Bretaña y Francia, y al ver estos países que fue invadido, inmediatamente se dio lo que fue este conflicto bélico. Asimismo, podemos decir que una parte de Polonia fue ocupada por Alemania y la otra parte de este país fue ocupada por la Unión Soviética. Y por supuesto, Japón en el año 1941 atacó la base aeronaval de los Estados Unidos ubicada en Hawái, lo cual conllevó a que la guerra se extendiera de Europa hacia el Pacífico. Aquí podemos observar en esta imagen los aliados, ¿verdad? Que eran los países que estaban en contra del régimen nazista, que eran Francia, Gran Bretaña, estaban allí, se unieron lo que era la Unión Soviética, y posteriormente a raíz del ataque de Japón se unió los Estados Unidos, y tenemos los países llamados eje Berlín, Roma, Tokio, formado por Alemania, Italia, Japón, ¿verdad? En su mayoría, así como Hungría y Rumania. Estos fueron los países participantes. En el eje de Berlín, Roma y Tokio estaban liderados por Adolfo Hitler, Benito Mussolini y Hirohito en Japón. Y por el bloque de los aliados estaba Winston Churchill, que era un francés, Joseph Stalin, quien era el que presidía la Unión Soviética, Franklin Delano Roosevelt, quien estaba también a cargo, y Charles de Gaulle, que estaba en esta condición. Asimismo, podemos decir que la Segunda Guerra Mundial fue mucho más sangrienta y que la Primera Guerra Mundial. Hubo casi 60 millones de muertos. Grandes ciudades como Londres, París y Berlín quedaron en ruinas. Asimismo, Europa perdió la supremacía mundial. Recordemos que para aquel entonces Europa era considerada, antes de esto, era considerado como una potencia a nivel mundial, y la cual, debido a los desastres que quedaron dentro de ese continente, pues desde el punto de vista económico y político quedó todo en manos de dos bloques principales, que fue el bloque capitalista y el bloque comunista. Capitalista con los Estados Unidos al frente y los comunistas al frente con la Unión Soviética. También otra consecuencia fue el fin de los regímenes totalitarios en Alemania, Italia y Japón. Recordemos que existían dictaduras en Alemania e Italia, pues llegaron al poder Mussolini y Hitler, los cuales buscaban era apoderarse de territorios y, sobre todo Alemania, formar grandes ejércitos para ello. También podemos decir que se dio la creación de la ONU en el año 1945, reemplazando lo que era la Sociedad de Naciones, las cuales querían conseguir era la paz mundial. Se enfrentaron las armas más mortíferas de la época, incluso aparecieron lo que fueron bombas atómicas, y también el hambre y enfermedades en Japón y en todo el mundo. Mayormente en Japón murieron personas afectadas por la radiación de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, las cuales fueron detonadas por los Estados Unidos al ver que Japón no se rendía ante ellos. Asimismo, podemos decir
que a raíz de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, se generó la Guerra Fría entre 1947 y 1989 con la caída del muro de Berlín. Recordando aquí que a raíz de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida. Una parte se la dieron a Estados Unidos, otra parte a la Unión Soviética, otra parte fue para Francia y otra parte para Gran Bretaña. Sin embargo, aquí se puede hablar de una Alemania occidental y una Alemania oriental. Occidental hacia el bloque capitalista y oriental hacia el bloque comunista. Durante la Guerra Fría se dieron una serie de guerras y conflictos, como fue la Guerra de Corea entre 1950 y 1953, recordando que Corea está dividido en dos, uno llamado Corea del Norte, que es de tipo comunista, y Corea del Sur, que es de tipo más capitalista, recordando que los coreanos se metieron en el territorio de Corea del Sur pidiendo esta ayuda a los Estados Unidos, pues no querían ser parte de un comunismo. También tenemos lo que es la guerra de Vietnam entre 1955 y 1975. Vietnam también estaba dividida en la parte norte y sur, recordando que hacia la parte sur habían guerrillas y también habían ejércitos de la parte norte que era comunista. Podemos decir también que allí pidieron ayuda también de los países capitalistas para que no se unieran en una sola nación. Sin embargo, llegó el momento donde formaron parte de un solo bloque económico como un solo país. Y el conflicto árabe-israelí desde 1948, en el cual aún sigue todavía este conflicto a nivel mundial. Tenemos que la Guerra Fría se dio una bipolaridad, es decir, buscaban un equilibrio de poder entre lo que era el bloque capitalista representado por los Estados Unidos y el bloque comunista representado por la Unión Soviética. Recordando también que los Estados Unidos crearon lo que es la Organización del Atlántico Norte en el año 1949, con el cual querían frenar lo que era la Unión Soviética. Cuando digo frenar, es decir, que no adquirieran más poder sobre Europa y el resto del mundo. Recordando que la Unión Soviética, para contrarrestar lo que fue la Organización del Atlántico Norte, crearon el Pacto de Varsovia con una serie de países aliados en el cual si el bloque capitalista impactaba sobre algún miembro del Pacto de Varsovia, ellos iban a generar un conflicto bélico en contra de estos. Teniendo en cuenta esto, el bloque capitalista estaba representado por lo que era Europa Occidental y sus aliados, entre ellos está Canadá, Reino Unido, Francia, Portugal, Noruega, República Federal Alemana, entre otros. Ellos formaron parte de lo que se llama los países del primer mundo, primermundistas, y el bloque soviético, que es el bloque comunista, tienen también una serie de aliados, estaba formado por lo que era la Europa oriental, como fue China, Corea del Norte, República Democrática de Alemana, Polonia, Hungría, tenemos Rumania, entre otros. Asimismo, podemos decir que ellos formaron lo que fueron los países del segundo mundo. Sin embargo, los países del primer mundo y los países del segundo mundo son totalmente países llamados desarrollados, países industrializados. Podemos hablar aquí que hay una serie de causas y consecuencias de la Guerra Fría. Una de las causas es que la Unión Soviética y los Estados Unidos siempre decían difundir sus ideologías, tanto las ideologías capitalistas de Locke como las ideologías comunistas de Carlos Marx. Asimismo, tenemos que ambos países se atacaban siempre por el poder a nivel mundial, tener una hegemonía como tal. Y otra causa es que los soviéticos temían que los Estados Unidos usaran a la Europa occidental para atacar a la Unión Soviética. Aquí podemos ver
todos los países que son miembros para aquel entonces de la OTAN, que fue la parte de Europa Occidental, y los países que fueron miembros del Pacto de Varsovia, que es la Europa Oriental. Las consecuencias de esto fue la acumulación de armas atómicas por ambos bloques, la creación de la OTAN y del Pacto de Varsovia, los conflictos de Corea y Vietnam, el derrumbe de la Unión Soviética por la crisis económica, lo cual generó que las personas comenzaran a pasarse de lo que era la Alemania oriental hacia la Alemania occidental. Asimismo, que quisieran haber algunos países desearan otra vez tener su libertad. Que conformaban países que conformaban la Unión Soviética. Y por supuesto, lo que era, esto conllevó lo que fue la caída del muro de Berlín para el año 1989 y desintegración, por supuesto, del Pacto de Varsovia. Bueno, mis estimados estudiantes, espero que la información haya sido de su agrado y nos veamos en una próxima oportunidad.